Bueno, chicos, estamos frente a la segunda situación. Recuerde que estamos analizando la característica de la velocidad del sonido. Dice lo siguiente: esta situación dice: el sonido de una bocina de un barco se puede percibir por varios kilómetros. Suponga que el barco ha hecho los recientes recorridos en los últimos 4 meses. Si él quiere anunciar al puerto su entrada, faltando unas 4 millas náuticas, ¿cuánto tiempo se demorará en cada una de las capitanías de puerto en advertir la presencia del barco? Y quiero que observen que aparece una información de tipo discontinuo, aparece una tabla. En la tabla se están relacionando en la primera columna al puerto, está Port Royal, Singapur, Buenaventura y Santa Marta. Diferentes meses del año, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y aparece la temperatura del aire. Entonces, recuerde que yo le dije en el primer video que la temperatura del aire era una constante. Esa constante va a cambiar, va a ser cambiante, va a ser variable en la medida que la temperatura de ese aire también cambie. Y eso se expresa a través de una relación lineal, que es la que nosotros vemos en el segundo punto. Nosotros estamos viendo acá: velocidad del sonido es igual, aparece un número, una constante 331,067, 0,6 multiplicado por la temperatura en grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que dependiendo de la temperatura del aire, nuestro aire se va a mover mucho más rápido o mucho más lento. Antes de entrar a desarrollar ese punto, solamente quiero decirles que obviamente las moléculas de aire, las moléculas de gas donde se propaga el sonido como tal, con temperaturas más altas, pues están un poco más excitadas, tienen mejor movilidad, mejor movimiento. Entonces, cuando ocurre ya el fenómeno acústico, pues va a tener mucho más velocidad, pues el aire, el sonido en viajar a través de las moléculas de aire, y por eso es que se da este fenómeno. Bien, chicos, para desarrollar el punto voy a tomar la información que se nos da de uno de los puertos. En este caso voy a anotar y voy a tener la información de Port Royal. Entonces recuperamos la información de Port Royal. Recuerde que mire que yo siempre estoy escribiendo Port Royal, y desde Port Royal pues voy a anotar la información que me están dando. Pues de Port Royal me está diciendo básicamente que pues llegó el barco en agosto, y en agosto la temperatura del aire estaba a 16 grados centígrados. 16 grados centígrados y llegó en agosto. Listo. Ustedes deben saber que obviamente el barco pues se acerca, pero pues él tiene que hacer un anuncio para evitar que haya colisiones con otros barcos y otro tipo de cosas. Entonces pues hay que tener presente en eso, que eso es lo que nos está manifestando. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar acá una forma de hacerlo, seleccionando acá mi punto central, que lo voy a manejar como si fuera Port Royal. Entonces aquí está Port Royal. Y obviamente si el barco se está acercando, ¿cierto? El barco vemos que se está acercando, él se acerca y dice que faltando una distancia de 4 millas náuticas. Entonces yo puedo colocar aquí 1, 2, 3, 4 millas náuticas, pues por aquí voy a tener mi embarcación. Entonces el barco se está acercando, ¿cierto? Se está acercando, voy a hacerle su vector de aproximación, vector de desplazamiento, se está acercando, y en ese vector de desplazamiento pues voy a escribir distancia igual a 4 millas náuticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente en esta distancia es donde él tiene que emitir el sonido, pues para que acá ellos se den cuenta, los del puerto, los de Capitanía de Puertos se den cuenta y lo adviertan y le den las instrucciones de aproximación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues de nuevo, aquí la pregunta es contundente, es clara. Dice que hay que mirar ese tiempo, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo? Entonces vamos a averiguar de nuevo el tiempo. De nuevo tenemos la expresión de velocidad. Velocidad es igual
a distancia dividido entre el tiempo, ¿cierto? Tenemos la velocidad, claro que sí, es la velocidad del sonido. Tenemos la distancia, claro que sí, es el tema de las 4 millas. Y el tiempo es lo que nos están preguntando. Entonces volvemos, despejamos pues la ecuación. El tiempo sería igual a la distancia dividida entre la velocidad. La distancia la tenemos, de nuevo sí, ahí la podemos ya reemplazar. Serían las 4 millas sobre la velocidad del sonido. Ustedes se dan cuenta que yo todavía no he escrito nada en la velocidad del sonido. ¿Y por qué no lo escribo? Porque aquí hay un dato importante, chicos. Nosotros sabemos que la velocidad del sonido es una constante que está en 331, pero va a cambiar dependiendo de la temperatura del aire. Y aquí es donde este dato cobra importancia. Entonces vamos a calcular, antes de hacer la operación, tenemos que calcular la nueva velocidad del sonido. Entonces la velocidad del sonido, para eso tenemos la expresión que está colocada aquí en la parte, en el siguiente punto. Dice que es 331, entonces tenemos 331 más 0,6 temperatura en grados centígrados. Puedo escribir grados centígrados, ¿cierto? Tenemos la temperatura, claro que sí, tenemos la temperatura 0,6. Va a estar multiplicando a esos 16 grados centígrados y los vamos a sumar con 331 metros sobre segundo. Eso nos va a entregar a nosotros un resultado que corresponde a 340,6 metros por segundo, un poquitico más alta, ¿no? Obviamente Port Royal puede ser una población tropical, entonces pues obviamente la temperatura del aire es un poquitico mayor en esas latitudes. Entonces aquí ya en velocidad del sonido vamos a colocar 340,6 metros sobre segundo. Entonces ahí ya pues prácticamente ya tenemos toda la parte analítica desarrollada. No hay que entrar a dividirlo porque miren que acá hay que mirar esta cuestión. Esto está en millas, tenemos que pasarla a metros. Yo les invito a que ustedes puedan buscar y convertir esas 4 millas a metros. Eso nos va a dar un valor. Y ese valor ahí sí lo vamos a dividir entre 340,6 y nos va a dar el tiempo. Entonces, ¿cuál es la intención? Que ustedes puedan ya terminar con esta explicación, todo el raciocinio y el desarrollo para cada uno de los puertos que hacen falta. Para Singapur, para Buenaventura y para Santa Marta.